Buenas noches a todos. Soy el doctor Restituyo, presidente del APSI, la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud, incorporada en New York. La bienvenida a todo el grupo hoy miércoles, primero de mayo del año 2024, el Día del Trabajador. Gracias al doctor Williams por aceptar estar en el día de hoy en esta conferencia que pueden intervenir, pueden hacer preguntas e interactuar con el tema de lo que es la cefalea en el embarazo, ¿verdad? Un poquito del dolor de cabeza en sentido general y también en la embarazada. Informaciones rápidas de 3 minutos, decir que somos el APSI, la asociación que se fundó para agrupar médicos, enfermeras, odontólogos y psicólogos en el año 1989 con el doctor Guzmán, el doctor Bautista, la doctora Frances Robles. TVA Si Tu Voz ya está cumpliendo 4 años y aquí están el grupo de colaboradores que de una manera u otra colaboran, entre ellos Kenia, que está hoy con nosotros, la doctora Félix, doctor Ruiz. Doctor Ruiz tiene excusa porque está viajando hoy para el Congreso Médico del APSI, está en el avión, llega esta noche y le envía sus excusas a todos ustedes, incluyendo al doctor Williams. Los demás ya ustedes los conocen, que nos ayudan en traer invitados. Ya sobrepasamos 3.100 suscriptores. Queremos aumentarlo este fin de semana en grande en el Congreso Médico. Ayuden a hacer crecer esta plataforma porque ya vamos rumbo a 4.000. 3.100 ya tenemos. Puede suscribirse al canal de TVASI, escribiendo TVASI. También usted puede recomendar para hacer programas de certificación corta como asistente médico, asistente dental o flebotomía, que le permiten obtener empleo de manera rápida. Quiero finalizar haciendo una puntualización sobre nuestro gran evento que vamos a tener ahora este domingo, 5 de mayo, a partir de las 8 de la mañana en el Hospital Montefiore. Ahí vamos a estar. Algunas noticias, ya vamos a entregar el premio doctor Marco Charles, que es el octavo que vamos a entregar. En el día de hoy ya estamos anunciando los recipientes. El recipiente de este premio Marcos Charles es el doctor Carlos Tejada, que ha dictado conferencias en Punta Cana, en Santo Domingo, también en el Hospital Columbia, y ya tiene un promedio de 25, 27 años de ejercicio en el área de medicina, sobre todo en Passaic, New Jersey. Además, Nieves Sosa, el doctor Cristian de León Almanza, van a recibir reconocimientos. Presento imágenes y fotos de algunos de los expositores que están aquí. Y entre ellos quiero destacar que una comitiva de la Sociedad de Medicina Comunitaria, con su presidente, el doctor Rubén Vázquez, el doctor García, la doctora Berrido, el doctor Porfirio Guzmán y la doctora García también, van a estar en este evento presentando trabajo de investigación y también presentando una nueva plataforma de una aplicación que ya han desarrollado por primera vez para la República Dominicana y para muchos países de Latinoamérica, y es la plataforma que prevé que puede evaluar factores de riesgo metabólicos y cardiovasculares. Y eso vamos a tener la oportunidad de verlo en el Congreso del domingo. Doy paso a la doctora Kenia Félix para presentar a nuestro invitado. Doctora. Sí, gracias doctor por la oportunidad. Complacida totalmente de que el doctor Williams nos acompañe una vez más y me complazco en presentarlo. El doctor Williams es médico neurólogo, especialista en neurología y en trastornos del sueño. Está avalado por el Board americano y es especialista también en prevención de accidentes cerebrovasculares y maneja diversos programas para esta prevención. En el día de hoy, el doctor nos trae un tema o un tópico bastante importante que es sobre las perspectivas actuales y los retos en el manejo de la cefalea durante la gestación. Así es que el espacio es todo suyo, doctor. Gracias por honrarnos con su presencia. Vale, Adelante. gracias. Gracias. Restituyo, Puede vamos a compartir. ver si... Sí, ya puede compartir. Sí, trata de Ok, compartir, que tiene permiso. bueno.
como somos tan pocas no se ve personas. nada todavía, no se ve Espérate, nada, puede intentar. espérate. Digo, se ve el cielo claro todo allá en tu casa. Sí, Ok, déjame ver. sí, Tengo que sí, salir. Ok, sí. así que sí. Ahí viene, ya está entrando. Ok. Ahí entraron varias. Ok. So, las cosas que tenemos, primero, somos un grupo de 6 personas. Yo no creo que haya necesidad de hacer nada formal con un grupo tan pequeño. Sin embargo, yo quisiera que las gentes que puedan abran sus micrófonos y tengamos un diálogo de una conversación en la cual ustedes hagan preguntas dirigidas al tema para que podamos explicarlas y para que podamos entender y sacar una conclusión que beneficie a los participantes. Yo entiendo que la situación en la que estamos es una situación un poco problemática, no tenemos la audiencia normal por la cuestión de la política y por la cuestión del Congreso y por lo que sea, pero No, y eh, el clima, doctor, es que ya no está haciendo tanto frío. sí, ya la gente no está dentro de la casa. Exactamente. Bueno, eh, yo no quiero insultar a nadie ni hacer a nadie médico, pero quiero que se recuerden cuáles son las estructuras normales que están dentro del cráneo. Y si pueden, piensen cuáles son las cosas que están dentro del cráneo que pueden producir o sentir dolor. Y si alguien quiere hablar sobre eso o decirme una respuesta, por favor, abra su micrófono y hable. Yo no creo que el Instituto vaya a restringir a nadie No, claro, con eso. no, tienen permiso para abrir y opinar libremente. La pregunta es, ¿cuáles son las estructuras normales del espacio intracraneal? ¿Quién se atreve? Yo no veo las manos, La Restituyo. masa, Tú eres que la no, ve. sí, no, sí, cualquier cosa pueden abrir el micrófono. Entiendo yo que la masa encefálica, las membranas, las meninges, Ujú. ¿Y qué más? O sea, el cerebro, ¿verdad? Ese es el volumen mayor exactamente, la dentro, masa, sí, el cerebro, es la estructura mayor que ocupa más espacio dentro del espacio intracraneano. Además del cerebro, dentro del espacio intracráneo están los vasos sanguíneos, que son tanto arteriales como venosos, sí, y están los plexos coroides, que son las estructuras intraventriculares que producen la filtración del suero para producir el líquido cefalorraquidiano. Y están las meninges. Si nos recordamos, son 3 meninges. La dura madre, que está cerquita al hueso, la aracnoide y la pía madre, en orden descendiente. La dura madre es dura, es la más fuerte de las membranas porque está encargada de proteger toda la estructura intracraneana. Y dentro de la dura madre, en el aspecto lineal, por ejemplo, si lo ven aquí, ahí está el seno longitudinal superior. Esta es eh, el espacio frontal nasal, las estructuras de la nariz y el cuello. Entonces, dentro, aquí está en este espacio el ventrículo lateral y por encima del ventrículo lateral el cuerpo calloso. Y en el espacio posterior, en la fosa posterior, está la tienda de cerebelosa, el cerebelo y las meninges que cubren y protegen ese espacio. En el medio, aquí, en esta área, voy a poner otra imagen a ver si se ve mejor. Aquí está eh, la, la la hipófisis y sí, ahí se ven todas las estructuras que yo había mencionado. El cerebro se divide de acuerdo a la región donde esté: frontal, parietal, temporal, occipital. ¿Okay? El cuerpo calloso es la estructura blanca que está aquí, que parece como si fuera un riñón o una bichuela invertida. Este es el cerebro medio, el puente y la médula espinal, la médula oblongada. Y aquí está la médula espinal. Ok, so, pregunta, ¿cuál de esas cosas es la que duelen?
perciben dolor. ¿Cuál de esas cosas nos hacen sentir dolor? ¿Quién me dice? ¿Nadie? Bueno, No, se nos fueron la gente, no, repito. sí. So, La, adelante, señora. Adelante, doctora. digo, Abre el micrófono. la membrana, sí. A la doctora, yo decía que Había la alguien que quería meninge, hablar, no sé si se fue. a la doctora Piña. Doctora, ¿es usted? No, No, ok. parece que no. Sí, So, parece que No, no soy yo. Lo sí, que pasa sí, es que claro. estoy en un sitio que están hablando Sí, y por sí, no eso hay ok, problema, no se perdón. preocupe. tengo el micrófono apagado por eso. Sí, gracias, sí. Bueno, las cosas que duelen dentro del espacio intracraneano son las meninges, los vasos sanguíneos y los vasos que mantienen el cerebro en posición, que son vasitos pequeñitos que se unen desde la corteza de la cabeza, de los huesos, hasta las meninges. El cerebro no duele, señores. El cerebro controla todas las funciones del cuerpo humano, incluyendo las funciones del dolor, pero no percibe dolor. ¿Ok? El cerebro refleja el dolor en las estructuras que están representadas a nivel cerebral. Si usted estimula el Exacto. tálamo, que es el órgano central de la función sensorial, te va a sentir dolor en el área del cuerpo que esté representada en la estructura anatómica del tálamo que usted haya tocado. O sea que un dolor de cabeza es una manifestación, en la mayoría de los casos, un dolor de cabeza benigno, estamos hablando, Sí, de una representación, de un evento que generalmente envuelve la motilidad vascular del espacio intracerebral, sea constricción, sea vasodilatación o las dos. Eh, la gente cree que todo el mundo tiene dolor de cabeza, pero eso es falso. No todo el mundo sufre dolor de cabeza. Y si vamos a sacar la diferencia entre hombres y mujeres sufren más dolor de cabeza que hombres de 6 a 1. ¿Ok? Eh, Cuando el dolor de cabeza se presenta, ya el fenómeno que lo produce ha pasado y lo que queda es el residuo efecto de ese fenómeno, sea vascular o eléctrico. Estamos hablando de tensión, dolor de cabeza de tipo tensional, estamos hablando de dolor de cabeza de tipo migrañoso, estamos hablando de dolor de cabeza que puede ser muscular, que puede ser relacionado con el estrés. Pero no estamos hablando de trauma ni estamos hablando de patología de otro tipo. En otras circunstancias, un dolor, recuérdense que el cráneo es un espacio rígido, cerrado, y que contiene un volumen limitado, que no tiene demasiado espacio para acomodar nada que no sea normal dentro de ese espacio. Para que haya un movimiento de estructuras dentro del espacio intracraneano, algo tiene que cambiar. Vamos a suponer que una persona sufra una hemorragia cerebral, sea por trauma o espontánea debido a presión arterial elevada. Para que la sangre salga del espacio vascular y vaya al espacio intraparenquimatoso del cerebro, eso produce, cuando eso pasa, eso produce una distensión del espacio material del cerebro, lo cual produce un desplazamiento de las otras estructuras que pueden moverse más rápidamente dentro del espacio cerebral. ¿Cuál sería la cosa que más rápido cambiaría de posición dentro del espacio intracraneano? Bueno, ahí estarían la sangre sí. y el líquido cefalorraquídeo. Con los hematomas. Por los hematomas, por ejemplo, se hace un Hematomas, sí. hematoma dentro del parénquima cerebral, se disminuye el contenido del líquido cefalorraquídeo, la presión, el cerebro y la cabeza lo acomoda hasta donde llegue la máxima capacidad de resistencia y ya a partir de ahí viene la patología porque el volumen sale de lo normal. La caja de la cabeza no puede contener más
de lo que normalmente contiene, porque si hay algo más, algo tiene que cambiar o la persona sufre serias consecuencias. En dolor de cabeza normal no hay cambio de estructura, sino simplemente hay cambio de función fisiológica. Los vasos sanguíneos se contraen, las neuronas se descargan, hay una cosa que se llama despolarización neuronal o como si fuera una especie de descarga eléctrica que pasa sobre la corteza que produce dolor de cabeza. ¿Ok? Esas cosas son para algunas personas normales, pero el dolor de cabeza no es normal de ninguna manera, aunque mucha gente lo sufra. Otra cosa que hay que aclarar es que más del 90%, 95%, 97%, 98% de todos los dolores de cabeza son benignos. Los dolores de cabeza que rompen la regla y que se convierten en malignos tienen características particulares. Y cuando uno se interesa en aprender esas características, solamente basado en la historia, uno puede distinguir lo que es un dolor de cabeza normal, benigno, diría yo, versus a un dolor de cabeza secundario, a un daño o a una estructura, a una anomalía estructural dentro del espacio intracraneal. La gente siempre se preocupa porque cree que tiene un tumor cuando tiene un dolor de cabeza. Sí. Los tumores intracraneales son raros, frecuentes pero raros porque no afectan a mucha gente, gracias a Dios. La mayoría de los Y tumores generalmente no se manifiestan con dolor de cabeza. y generalmente al principio no se manifiestan con dolor de cabeza, sino que comienzan a dar otros síntomas. Sí. Y cuando llegan al dolor de cabeza es porque ya la masa ha crecido suficiente, el paciente no ha sido reconocido teniendo los síntomas de presentación y entonces ya se crea otro tipo de problema. El tumor intracraneal más frecuente, por ejemplo, el meningioma, es un tumor benigno. Otros tumores benignos afectan los plexos coroides, que aumenta la producción de líquido cefalorraquidiano, pero son muy raros. Los tumores estructurales, y by the way, deben saber que el meningioma no está dentro del cerebro. El meningioma nace, como su nombre lo dice, de las meninges. Claro que está en proximidad con el cerebro y dependiendo del lugar de donde esté creciendo y desarrollándose el tumor, va a entrar en contacto con el cerebro más o menos rápidamente y va a producir desplazamiento del cerebro. Pero la masa del cerebro es una masa que es suave, que no produce mucha resistencia y acomoda porque produce como si le creara una cama o una silla para que el tumor se siente. O Y sea, que por fuera de la masa encefálica, del cerebro. no, dentro de la masa del cerebro. Ok, El tumor crece fuera, pero ok. cuando aumenta de tamaño, Presiona adentro. presiona adentro. Entiendo. Cuando crece dentro del cráneo, dentro del espacio de la cabeza, pero Sí, sí. fuera de la estructura cerebral. Ok, ahora entiendo. ¿Ok? Cuando el tumor crece y empuja hacia abajo, por ejemplo, vamos a decir que un tumor esté creciendo aquí, ese tumor va a comenzar a crecer para acá y esto va a empujar esto aquí. Y cuando empuja esto aquí, este espacio primero va a acomodar el tumor, vamos a decir, el tumor se sienta ahí, pero cuando el tumor sigue creciendo, entonces eso produce síntomas que me hace a mí saber que hay algo que está normal y idealmente en una buena condición, eso es detectado antes de que llegue ese problema. ¿Ok? Algunas personas pueden tener meningiomas múltiples, otras personas tienen un meningioma mayor. Hay una condición que se llama meningiomatosis, que mujeres tienen receptores hormonales que producen meningiomas. Pero si hablamos del tumor que es más maligno, el que todo el mundo le tiene miedo, el cáncer cerebral, el glioblastoma multiforme, es debido al desarrollo normal, al crecimiento normal de las células intracerebrales, no como el meningioma que crece de las células fuera del cerebro. Dentro del espacio de la cabeza, pero el meningioma fuera del cerebro, los glioblastomas, los astrocitomas y los oligodendrogliomas crecen dentro del cerebro. Oh, ¿Ok?
Por eso es que el tratamiento es más difícil ahí, Correcto, y el pronóstico también. y el pronóstico, sí. So, ahí estamos. Sí. Todas esas cosas pueden pasar normalmente o durante un embarazo, pero la mayoría, por suerte, la mayoría de los dolores de cabeza durante el embarazo son de tipo benigno. ¿Ok? Para ver un dolor de cabeza maligno en un embarazo, hay que haber otros problemas. Una de las cosas que más frecuentemente pasa es que la presión arterial sube, la mujer desarrolla síntomas de preeclampsia o eclampsia, entonces comienza a tener ah, inflamación del parénquima cerebral debido a los cambios de la barrera, de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. El espacio intercelular entre cada célula de la pared del vaso sanguíneo se dilata y el plasma se desplaza desde el espacio intravascular hasta el espacio intercelular del cerebro, produce inflamación global del cerebro, eso produce la encefalopatía, eso produce convulsiones, eso produce daño cerebral, que algunas veces es reversible y en pocos casos puede ser permanente, Y morir también. debido a un cambio de la presión osmótica y de la dilatación del estrecho, cuando se estiran los espacios, la conexión de una célula a otra en el espacio del vaso sanguíneo, entonces comienza a salir líquido del espacio vascular hacia el espacio intraventricular. No sé si se entiende lo que yo digo o si quieren Sí, que yo claro. aclare eso. Sí, no, se entiende. Okay. Doctor, en el caso, una pregunta quizá no relacionada. Cuando hay la hidrocefalia, no tiene ninguna, no Ok, se manifiesta con algún tipo de dolor de cabeza. sí, espérate un momentito. Sí, La hidrocefalia es debido a que las estructuras que se llaman plexos coroides, que están dentro de los ventrículos laterales y en el cuarto ventrículo, que producen la filtración del suero, del plasma para producir el CSF, el líquido cefalorraquidiano, para que haya hidrocefalia tienen que haber unas cuantas condiciones. Perdón. Este espacio es el cuarto ventrículo y de ahí se drena el flujo cefalorraquidiano hasta la médula espinal en el canal ependimal y es cuando hacemos la pulsión lumbar al bajo de la espalda para colectar el líquido que viene desde aquí arriba. Si se cierra este espacio, no hay drenaje del líquido hacia afuera. El líquido cefalorraquidiano se produce constantemente, 24 horas al día. Es como si fuera orina del cerebro. Se produce constantemente. Una persona, la producción normal del líquido cefalorraquidiano de una persona depende del tamaño de la persona y de la edad de la persona. En averaje se producen de 100 a 170 o 150 cc diarios de líquido cefalorraquídeo. Se produce dentro de la cabeza, pero ese líquido no se queda ahí. Ese líquido se drena del espacio intracraneano a través de los espacios y de los agujeros. El agujero de Luska y Magendie, yo no sé si ustedes se acuerdan esos nombres. sí, Yo me claro. acuerdo de ellos porque me los tuve que memorizar. El Y cuco, un cuco ahí para embotellarnos eso. no, no, a mí no me fue, a mí me fue, yo diría, me gustaba, eso para mí Sí, es que es diferente, diferente. sí, yo me lo aprendí fácilmente. Pero los Sí, agujeros de Luska y Magendie, que son los agujeros que están en el espacio lateral de los ventrículos, y el cuarto ventrículo, y entonces los senos, esta sustancia que ustedes ven aquí, esto es los senos durales, el seno longitudinal superior y el seno recto. Esos senos también tienen sangre venosa y sacan y ayudan al drenaje normal del líquido cefalorraquidiano a sacarlo fuera del espacio intracerebral, intracraneano y no producen dolor. Pero si en alguna parte produce una obstrucción que previene que el flujo del líquido cefalorraquidiano continúe saliendo, entonces se produce la hidrocefalia. ¿Ok? ¿Qué es hidrocefalia? Hidrocefalia es
acumulación anormal de líquido dentro del espacio intracraniano en una persona, por ejemplo, en un niño, donde las suturas de los huesos de la cabeza no está solidificada, la cabeza crece para darle acomodo Sí. al volumen, ¿verdad? Y mientras más joven sea el niño, más crece la cabeza. Yo no sé si ustedes llegaron a ver en Santo Domingo, antes de salir del campo, el niño con hidrocefalia. Sí, No se claro. operaba. Esos niños morían a edad temprana. O si vivían hasta la edad de los 20 y los 25 años de edad. Yo viví en un pueblo donde yo comencé a hacer neurología desde los 10 años de edad, porque yo tenía un hidrocefálico que vivía cerca de mi casa. Yo tenía niños con Duchenne de Boloña que tenían cerca de mi casa. Y yo no sabía lo que tenían, pero yo sabía que tenían una enfermedad y yo los reconocí y los identificaba como niños con problemas. Y que se podían operar. El alcance de la cirugía no estaba al alcance ahí en ese momento. ¿Cómo iba a haber tú hablar de cirugía en los años 60, Sí. 70 y en los campos de la República Dominicana? Anyway, eso es hidrocefalia. Si el drenaje del líquido cefalorraquídeo se obstruye o se disminuye significativamente en un adulto en el cual el cráneo no aumenta, ya está solidificado. Es como si tú pones, como si tú estás explotando, ¿cómo se llama? Ah, cuando tú le echas aire a una vejiga, que tú la estás soplando. Si la vejiga no tiene aire, crece muchísimo cuando tú le pones el aire, pero si la vejiga llega al máximo del aire que puede coger, ¿qué pasa cuando tú le sigues poniendo aire? Explota. Se explota, ¿verdad? El cráneo no se puede explotar. El cráneo de un adulto no crece, no se aumenta. Entonces la persona comienza a sufrir dolores de cabeza terribles primero. Segundo, alteración del estado de conciencia, porque cuando las estructuras cerebrales están comprimidas, la tendencia es que van a salir al punto de menos resistencia, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan de lo que se llama la herniación intracraniana? Lo primero que pasa es que aquí, en este espacio, las amígdalas cerebrales van hacia abajo y llegan aquí. ¿Y usted sabe lo que controlan las amígdalas cerebrales? ¿Alguien sabe? Las amígdalas cerebrales controlan el centro respiratorio y la función cardíaca. O sea que cuando una persona comienza a tener signos tempranos, ya avanzados de herniación cerebral, lo que tú ves es que comienzan a tener respiración de Kussmaul. ¿Se acuerdan de eso? Uh-huh. No. Respiración de Kussmaul es la respiración que parece como si fuera un acordeón. La Cheyenne-Stokes respiran y se paran. Y al final paran de respirar y ahí se mueren si no se interviene. ¿Por qué? Porque la compresión de las amígdalas del cerebelo produce paro respiratorio. ¿Ok? En la otra parte donde se produce herniación cerebral es en el uncus. Aquí a nivel del lobo temporal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque por ahí está la fosa media. Recuérdense que la cabeza tiene 3 fosas. La fosa frontal, la fosa media y la fosa posterior. La fosa posterior está dividida en 2 niveles. La infratentorial, que es la que está debajo de esta línea, aquí el cerebelo es infratentorial, y la supratentorial, que es el lobo occipital, que está aquí. El lobo occipital es la estructura anatómica que nos ayuda con la visión. El cerebelo es la estructura anatómica que nos ayuda con la coordinación. Si estamos borrachos, no tenemos cerebelo y tenemos incoordinación y dificultad para caminar y para controlar los movimientos. Los niños jóvenes que no tienen un cerebelo desarrollado viven como si fueran borrachos. Por eso se caen con más frecuencia. No sé si he dicho algo o a alguien le interesa hacer algún comentario. Pueden abrir su micrófono que tenga alguna duda o quiera comentar algo. ¿Cuánta gente tenemos? ¿Como 6? Sí, 8. 8. Sí, Señores, yo no está estoy entrando dando una Glenn ahora. cátedra, yo estoy tratando de conversar con ustedes.
Sí, entiendo. Y en el Eh, embarazo, ya usted mencionó toda la eclampsia, la preeclampsia y la eclampsia. ujú. Fuera de la eclampsia, una cefalea que sea preocupante en el embarazo, ¿existe alguna o no? O sí, Fuera ya sí. de la Mira, eclampsia. las migrañas en algunos embarazos aumentan y en otros disminuyen, dependiendo del estado hormonal de la embarazada y de qué tipo de migraña tenga. O sea que dolores de cabeza normales pueden ser más frecuentes por un tiempo y luego disminuyen en un embarazo normal. Eh, Cosas que producen dolor de cabeza dentro del embarazo que no son normales, la más frecuente sería eh, la trombosis de los senos cerebrales. Por ejemplo, si se produce una trombosis del seno longitudinal superior, no hay drenaje de la sangre venosa del cerebro. Si se produce una trombosis aquí, si se produce trombosis o de los senos venosos o de las arterias, eso produce dolor de cabeza y síntomas neurológicos. ¿Okay? Esas son de las cosas que son amenazadoras para la vida y para el pronóstico de la embarazada, porque eso son cosas que amenazan la sobrevivencia. Un tumor, algunos meningiomas pueden crecer durante el embarazo, dependiendo del tipo de hormona que tengan. Eh, Gente que tienen problemas metabólicos, si tienen problemas de la tiroides, si tienen problemas de electrolitos, pueden tener dolor de cabeza. Eso se maneja manejando la razón del problema y corrigiendo el problema. Entonces los síntomas se disminuyen. En los casos de la eclampsia, hay que recordarse que la eclampsia y la preeclampsia solamente se diferencian por el nivel de presión arterial que tenga la persona y si tiene proteinuria o no tiene proteinuria. Si la presión pasa de 150, creo que ahora es 145 o 140, y si pasa de ahí, ya comienza la eclampsia, comienza la proteinuria y comienza la inflamación de las extremidades inferiores. Entonces Y comienza el dolor de cabeza. la convulsión ahí, ¿qué rol Las juega convulsiones comienzan para cuando, diferenciarla? perdón, las convulsiones comienzan cuando la presión intracraniana sube mucho, se rompe la barrera hematoencefálica y hay inflamación cerebral. También se produce daño de la corteza visual occipital y una mujer embarazada con eclampsia puede tener una ceguera cerebral. ¿Qué quiere decir eso? Ceguera cerebral es que el nervio óptico está normal, pero la corteza visual, la corteza del cerebro que que tiene la función de la visión, no funciona. Entonces, los médicos y el paciente pueden estar confundidos y creer que la persona está viendo, porque la persona no está al tanto de que no ve, ni los ojos cambian. Pero si usted hace un examen detallado, se va a dar cuenta que la persona no ve. Lo bueno, si hay algo bueno, yo no creo que haya nada bueno sobre eso. Lo mejor de eso es que el pronóstico es generalmente la situación es Es reversible. reversible. Sí, Eso es lo mejor que puedo decirle de eso. sí, sí. Eh, Nosotros aquí evitamos llegar a esa situación, porque esos pacientes se manejan agresivamente antes de que eso pase, pero lamentablemente en los países latinoamericanos, en la República Dominicana, la eclampsia sigue siendo un problema desastroso y eso Sí, tiene consecuencias desagradables, sí, factores socioeconómicos. por la misma razón. Ahí está. Ah, no sé, yo voy a, no sé si quieren hablar de algo más. Oh, hay una cosa, Restituyo, que tú me dijiste esta tarde, hoy, que yo quería mencionar. Lamentablemente, el grupo es pequeño, pero somos médicos y yo supongo que todos éramos médicos extranjeros. Hay un fenómeno que se está dando en los Estados Unidos en los últimos 2 años, que los médicos extranjeros están entendiendo muy mal. Los médicos extranjeros creen
que van a poder practicar medicina en Estados Unidos sin coger exámenes. Nadie en este país, por lo menos hasta este momento, donde de acuerdo con la ley, puede practicar medicina legalmente y no pasar exámenes. Cuando nosotros llegábamos aquí, el examen que nos daban a los médicos extranjeros era diferente del examen que le daban a los médicos que estudiaban en las universidades norteamericanas. Los exámenes para médicos extranjeros comenzaron después de los años 30, cuando comenzó primero la inmigración de la gente famosa que Trujillo sacó de Santo Domingo y cuando comenzaron a llegar otros médicos de otros países. Lo primero que ellos hacían era hacer residencia, porque no se hacía residencia en Santo Domingo ni en otros países, y luego pasaban exámenes. Pasar exámenes, llegar a Estados Unidos y ejercer medicina después de haber estudiado, sea aquí, no importa en qué universidad en los Estados Unidos, no importa en qué universidad, siempre y cuando sea una universidad reconocida y aceptada internacionalmente, todas las personas tienen que pasar el USMLE. Se llama Claro. United States Medical License Exam, USMLE. United States Medical License Sí. Examination. Examination, sí. Es para todo el mundo. Sin embargo, médicos que han hecho residencia en otros países y que pasan las partes de USMLE, 1, 2 y 3, pueden en algunos estados obtener una licencia limitada de practicar medicina primaria. ¿Ok? Y lo estoy diciendo porque ahora mismo había una cosa ahí en el internet, y el escritor me mandó de que De Massachusetts, la por ejemplo, Florida. En la Florida, el el más reciente es la gobernador, Florida, pero sí, Massachusetts comenzó antes que la Florida. Y la razón por la cual ellos están aceptando médicos sin hacer una residencia en Estados Unidos, pero que hayan pasado los exámenes y que hayan practicado medicina o hecho una residencia en otro país y que estén en estado legal en su país de origen, a esos médicos que ¿cómo se llama? Que complan, que que cumplan complacen, con, que- ¿cómo se llama? digo que cumplan con lo establecido, Todos los médicos que que cumplan con cumplan. todos esos requisitos, se le da una licencia limitada al Estado. Massachusetts fue el primero que comenzó. La razón por la que lo hizo fue porque no hay abundantes médicos primarios para las regiones distantes y pobres del Estado. La Florida ahora mismo, lo que estaban diciendo las estadísticas es que el 60-70% de los médicos de la Florida están por encima de los 65 años y que no hay población de médicos para reemplazarlos a ellos. La graduación de médicos estudiantes en los Estados Unidos está disminuyendo porque hay menos gente que están aplicando a las escuelas de medicina, lo cual hace que la necesidad crea la oportunidad de que si tú vienes de la República Dominicana, de Cuba, de Costa Rica o de Venezuela, tienes que saber hablar inglés, tienes que coger los exámenes, tienes que pasarlos y tienes que tener documentos que prueben que tú fuiste entrenado, que trabajaste en tu país y que estás en buen standing, que estás en una condición legal aceptable. Entonces te dan una licencia limitada para trabajar en Estados Unidos, en esos estados. Solamente los estados, y creo que Nueva York lo estaba haciendo, o lo pensó hacer en la pandemia, cuando nosotros estábamos hablando con el gobernador y restituyo sobre Y ese New asunto. Jersey también aprobó algo, pero ya de ahí no pasó. Exacto, porque nadie, no lo quieren hacer. Está aprobado, No, pero no lo ejecutan. Solamente los exactamente. estados que tienen una deficiencia muy grande y que no tienen cómo reemplazar la población de médicos nativos están aceptando esa condición. Aquí no lo han hecho tampoco, doctor, en Massachusetts. Aquí se aprobó y todo, pero como dijo el doctor, de ahí no ha pasado. No han aceptado a nadie o la gente no está aplicando. No, es que el problema es que tiene sus limitantes también, como usted lo dijo. Y aquí hay algo que están tomando muy en cuenta y es el hecho de que esas personas que apliquen tengan 3 años que hayan estado ejerciendo. Por ejemplo,
que la última vez que ejercieron, así sea, por ejemplo, en una residencia, no importa, pero que sea, por ejemplo, estamos en el 2024, ya ese no Mm. aplica, si vino en el 2020 Porque ya y dejó pasaron, de... tiene que ser alguien que esté recién llegado o que Ajá, haya como, recientemente retirado, ajá, completado. como que tenga 3 años y eso le limita mucho, porque usted sabe que el que llega regularmente, la mayoría están un poco perdidos y cuando ya logran, ha pasado un tiempito. Cuando se dan cuenta Entonces, de lo que está pasando, ya pasó el sueño. bueno, Sí, ya, así. Ya llegó, por así cuando se decirlo, despiertan del y sueño, ya pasó, ya llegó la mañana. sí, Sí, así es. Y también la licencia de aquí es temporal, o sea, primero es por un año, luego Ujú. hay que volverla a renovar y cada Claro, vez que hay que cumplir con todos los con requisitos. todos los requisitos y son muchas, o sea, y es exámenes que dan para renovarla y también está la barrera del idioma. Y que las personas dicen, bueno, pero si ya yo pasé el uno y pasé el 2 yo voy a tratar de lograr Una un residencia. ejercicio normal, una sí, residencia, porque yo quiero la exactamente. residencia. La gente Pero, dice, pero o mira, pero sea, mira, mira el punto que están perdiendo. Mira ujú, porque ustedes, las estrategias cambian con el tiempo. La estrategia que nosotros utilizamos, que yo utilicé para llegar aquí, quizás sea diferente de la que ustedes tengan que utilizar. Pero yo le voy a decir un secreto. Si ujú. usted ha pasado el examen 1 y 2 y usted ha aplicado para residencia y no lo han aceptado, pero usted tiene la condición para calificar para hacer ese programa de licencia temporal, si usted lo hace, eso lo va a ayudar a aplicar para una residencia. Sí, exactamente. Que Y es, una, también que es el un punto tiempo donde no se pueden perder. sí, y Claro, también el sí. tiempo, doctor William, de haber pasado el examen que tiene caducidad. Ujú. Ahora caduca el ¿Entiendes? examen. O sí, caduca el tiempo de que, por ejemplo, usted pasó el examen 2022. Mm. Algo, depende del estado y dependen de la edad de la persona De la también. persona, claro, sí. Ajá, pasa el tiempo. Entonces, algunas personas, por ejemplo, yo tuve un compañero que ya él se estaba venciendo, ya fue su último intento y ya se le iba a vencer el examen. Y lo Iba a tener aceptaron que antes de volverlo que a se coger, venciera, gracias a Dios lo aceptaron, pero si se lo hubiese vencido, él iba a volver otra vez a coger todos los exámenes. que no sabe, que no me recuerdo bien si era el uno o el 2 pero tenía que volver a coger uno. Y eso es Mm. mucho trabajo, usted sabe, volver, porque usted Bueno, no sabe si las preguntas que le pongan ahora, aunque usted haya pasado, no le garantiza volver a pasar. ustedes, ah, ¿algunos de ustedes saben qué porcentaje de médicos extranjeros que llegan a Estados Unidos llegan a ejercer su profesión como médico aquí? Bueno, esos son datos que yo nunca lo he visto, pero sé que es muy, muy mínimo. Ok. ¿Qué tú dirías? ¿Qué tú crees que sería un averaje en tu mente? ¿Cuál sería el porcentaje? Yo pienso que por debajo del 10% Muy por debajo del 10%. muy por debajo, sí, hasta un 5 o menos. De 3 a 5 Ah, ok, un 5 o menos, porque sí. para pasar los exámenes con tiempo. Lamentablemente, los latinoamericanos nos ahogamos antes de comenzar el proceso porque le tenemos miedo al proceso de aprendizaje del lenguaje. Sí. Y nos envolvemos porque nos ahogamos haciendo el papeleo porque llegamos donde familias que no saben nada del proceso legal o médico de este país, no nos pueden orientar y no encontramos nadie que nos informe de cómo hacer el proceso. Si ustedes quieren saber la verdad, la razón por la cual el APSI nació y surgió fue porque cuando Restituyo y yo llegamos y eh, eh, el cardiólogo y el Eliezer, gastroenterólogo y la gente del Eliezer. Bronx Levado Sí, estaban ahí, Bautista. Bautista y compañía. Nosotros llegamos igual, no teníamos nada, ninguna información, no sabíamos ni siquiera coger una guagua en Nueva York, ni coger un tren. No había teléfono a quien llamar, ni pedir un trabajo. Tampoco sabíamos hablar inglés. Pero yo llegué aquí, yo no vine de Santo Domingo para acá, yo vine de Francia para acá, yo había pasado 7 años en Francia. Y ya yo tenía, más o menos, me había adaptado al sistema europeo. Y me di cuenta y hablé con Restituyo, y hablamos Restituyo y yo, y conseguimos al muchacho que era urólogo, no me acuerdo cómo se llama, el moreno, y comenzamos a escribir un libro, anotaciones El, de teléfonos. sí. Hicimos un El doctor listado, Coco, Rafael Coco. Coco, Coco Cabrera. Hicimos un listado
de los números de teléfonos y los lugares que teníamos que visitar. Buscamos un libro del mapa del subway y de la guagua para que uno no se perdiera. Así fue que comenzó esto a surgir, tratando nosotros de ayudarnos a nosotros mismos. Y en esa época había, y yo no sé si todavía existe, yo supongo que sí, de que el Board de Educación en Nueva York, las escuelas públicas, estaban buscando maestros dominicanos y latinos para dar clases en el Bronx y en los barrios de los pobres dominicanos y latinos, porque no habían maestros bilingües. ¿Ok? Y así fue como yo comencé la historia. Ya no lo hacen en ese tiempo, sí, pero ya no se entra aplicando, hay que tomar exámenes o aplicar como asistente de profesor y Ah, luego el examen para la ujú. licencia de educación. Bueno, yo pasé el examen nacional de licencia de maestro, el National Ok, Teachers Exam. Yo lo sí, cogí. sí, Pero ok. recuérdense también que ustedes tienen que coger un examen de inglés, que se llama ahora le cambiaron el nombre, pero antes se llamaba el TOEFL. Sí, Anyway. sí, así es, sí. Es así, doctor. Qué bueno que usted trae ese tipo de temas a coalición porque es impresionante ver, y me pasa porque me choco de verdad constantemente con muchas personas que llegan acá y tienen 5 años, 4 años y de verdad no tienen ni la más mínima idea de qué es lo que pasa. Y yo, en una reunión a la que fui, yo dije, y todo el mundo estuvo de acuerdo, pero si nosotros tenemos un consulado, y en el consulado hay muchos departamentos. ¿Por qué es que no hay un departamento como de salud general, en donde todo el que vaya del área de salud al consulado, no de tu país, Mm. encuentre los datos necesarios para orientar a cualquier profesional que venga? Ahí es donde debería estar. Bueno, eso sería una idea genial. Se la presenté al consulado de acá ese Mm. día en la reunión y le dije, debe haber una oficina, una persona que esté bien empapada de todos los procesos y de toda la, o sea, de todas las vertientes, como por ejemplo, todo el que llega aquí no quiere coger exámenes, quizás por No, la edad, todo el mundo no quiere eso. no. Vamos a orientar a esa Mm, persona qué va a hacer, qué puede hacer. sí, Otras personas no quieren hacer nada, ni ningún curso, y con su Mm. diploma de médico, convalidado, que no es lo mismo que tener licencia para ejercer, sino convalidado, Mm. puede tener muchos trabajos también, solamente convalidándolo, ¿eh? Claro. Entonces, porque es que no hay una oficina donde tú orientes a esa persona, aunque sea un día a la semana. Yo le dije, pero yo hasta yo misma aquí en Massachusetts, yo dije, yo hasta yo misma me ofrezco un día a la semana que todo el que venga y quiera recibir esa orientación, que venga ese día o que llame por teléfono y uno le informa de esas cosas que uno se empapa, ¿verdad? Constantemente y le dice, mire, es así, así, tú puedes hacer esto y le pone, aunque no le diga realmente todo, pero por lo menos la orientación, caramba, eso es muy penoso y es en el consulado que pienso y voy a seguir insistiendo en que debería estar esa oficina. No, no, no. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que es una idea genial. Lamentablemente, lo que tú pierdes de cuenta es que los dominicanos o los extranjeros que trabajan en consulados extranjeros en Estados Unidos están tan perdidos como tú y yo cuando acabamos de llegar. La mayoría de ellos, porque cada vez que hay un cambio político, cambian de personal. No hay Ujú. profesionales que, como tú, quieran dedicarse a hacer ese trabajo. Porque no Exacto. solamente sería para médicos, también sería para enfermeras, también sería para un ingeniero, para un exactamente, otra abogado, carrera, sí. para Pues cualquiera. fíjese, doctor Williams, aprovechando lo que menciona la doctora Kenia Félix, una de las cosas que yo siempre he mencionado, para fines de consulado o de una organización que representa el gobierno, hay una manera, porque la doctora dice que está dispuesta a ser voluntario, pero es una vez, y si va un día, una semana no puede venir a la otra. Hay una manera fácil que resuelve eso, y es que se publiquen guías y que tenga ahí los brochures, así como publicamos nosotros brochures para un Exacto, programa científico. Usted Mm. publique una guía autorizada utilizando, consultando las instituciones que tenemos exacto. cierto tipo de experiencia. William sabe esa lucha que hemos tenido y sabe que la comunidad, por ejemplo, la comunidad nuestra dominicana tiene sus recelos, vamos a decir, institucional, para no ponerle otro nombre, porque muchos
por la razón que sea, que ustedes entienden que las instituciones, la las verdad, instituciones que Repito, están te atacan, perdón. la verdad es que la gente no quieren. Recuérdate lo que nos pasó a nosotros. Muchos de los profesionales nuestros no quieren que los profesionales recién llegados tengan oportunidades. No, y el que llegue, el que está Claro, dirigiendo, eso pues es así. hace un elitismo, y lo que nosotros hemos luchado que ese elitismo se rompa. De hecho, esta asociación logró eso hasta cierto punto. Lo que hoy se disfruta en Estados Unidos y en New York, esto quizás puede ser un poquito arrogante, pero es una realidad. Si algo bueno se hace en New York con los inmigrantes dominicanos y latinos, con los médicos dominicanos, lo creó esta base precisamente con este tipo de discusión y de presión política que nosotros hicimos. Pero se necesita hacer mucho más, porque para Boston la cosa está más difícil, para Filadelfia también, y el ASI ha contribuido en eso, porque muchos no saben, doctora Kenia, que en una ocasión el colegio, en ese tiempo se llamaba Asociación Médica Dominicana de New York, hizo elecciones y el ASI me llevó como candidato a dirigir la Asociación Médica de Nueva York y no gané. Ganó un médico pediatra amigo mío, y yo puse en el programa que si ganaba iba a crear filiales en otro estado para que se dieran esta discusión y facilidades. Y sin ser presidente, yo ayudé a fundar esas filiales en otro sitio, era precisamente para que este tipo de facilidades y de informaciones le llegara a los médicos. Bueno, Exacto, sí, Y es así. bueno. La idea del brochure y la idea de una persona, los consulados dominicanos cobran tanto dinero a los dominicanos para hacer documentos Sí. que pueden disponer de un presupuesto para pagarle a una persona un salario mínimo o un estipendio. 100 pesos, $100 por el día, para que venga aquí, te siente aquí, ayude a los que vengan y le dé información. Fíjese, doctor, a veces los brochures, mire, usted quizá no me crea lo que yo le voy a decir, pero mire, las guías están, los brochures están en internet. Y yo tengo para decirle que hay personas que son profesionales, que leen el brochure, Y no lo entienden. y no lo entienden. Mire, yo se lo puedo decir, miren, que a cada rato a mí me pasa eso, y leen la información y tú se la mandas y tú le dices después, pero ¿por qué tú no hiciste nada? Porque yo te mandé tal cosa y me dicen, Kenia, pero es que a mí me da vergüenza, pero es que yo no lo entiendo. Y yo digo, pero todo está ahí, pero uno no entiende, pero yo pienso que aparte del brochure, la información, las guías, un personal, siempre va a haber gente dispuesta. Quizá usted, como usted dice, doctor, yo estoy hoy, mañana, pero siempre va a haber alguien. Y el consulado puede Siempre tiene disponer que de haber eso. alguien. Siempre Tiene tiene que que haber haber alguien. alguien. Además, todos los casos no son iguales. Y tú, si tienes la orientación y las conexiones, tú puedes ayudar, ¿entiendes? Y ayudar incluso a la gente a elegir, porque es que cuando vienen o cuando venimos estamos tan turbados que a veces necesitamos, aparte de la guía y todo lo que hay, como una persona que en nuestro caso personal como que nos instruya, que nos instruye y nos ayude, como que nos dé el paso. No es que tú te vas a poner de mártir a hacer eso, pero siempre va a haber alguien. Y el que se encarga de buscar a alguien más. Yo creo que sí, que funciona, que una persona ayude y que eso lo dé el consulado, Bueno, porque bastante dinero que nos sacan y es posible. Y aunque no se le pague gran cosa, como el doctor dijo, que creo que eso también es mucho, pero cualquier incentivo, Y cualquier lo mire, que sea, o que no sea un así acuerdo, lo es. que sea, pero que se haga. Claro. Bueno, tengo a Glenis Collado en la línea, que también está de visita de la República Dominicana, pero Glenis no es médico, es psicóloga, y ella en los últimos meses no le ha vamos a echar integrado la culpa de ella a eso, ¿ok? Por a, eso, déjala que hable. ¿a quién? La psicóloga, perdón, ¿cómo dice? Dale para adelante, dile que hable, dile que diga lo que tiene que Sí, decir, por favor. Glenis, darle la bienvenida a usted y tomar la palabra, que quizás cuando usted entró, el doctor William hablaba de eso, pero quiero puntualizarlo, el doctor William me puede ayudar mejor que yo, que lo que yo puedo decir. Aquí, para obtener licencia hay que pasar exámenes. Y luego, por más que uno ve en la televisión y gobernadores que establezcan, que digan que han dado facilidades, hay que presentar exámenes. Si usted no tiene examen aprobado, ya sea en psicología, en enfermería o en medicina, usted no tiene licencia. Entonces es bueno que se entienda, porque Glenny maneja muchos psicólogos y también vaya entendiendo el proceso, porque si la lucha ha sido larga con los médicos, con los psicólogos es peor. Yo soy de los que digo que es más difícil conseguir una licencia de psicología aquí que de medicina. Bueno,
Porque hay, por la hay burocracia una que- cosa con eso, Restituyo. Yo conozco una dominicana que vino aquí, creo que fue con bachillerato, lo que fuera, y se hizo Sí. terapista y se ha ejercido su profesión aquí. Pero lo que me dicen es que si tú vienes con un diploma de psicología, una licenciatura de psicología de una universidad dominicana, una licenciatura es un bachillerato, que son 2 años, ¿ok? Aquí. Tú tendrías que tener una educación a nivel de máster o para allá, Sí, por encima, claro. y tener que traer tu currículum, tu pensum, y entonces te van a decir cuáles clases tú tienes que coger para compensarlo con lo que te falta para poder calificar para coger el examen. Sí, y a eso se le agrega que le ponen como 4.500 horas que tiene que cumplir de práctica, De aparte de bregar ejercicio, de ejercicio, sí, Bueno, supervisada. colega, internship. buenas noches, bendiciones a Buenas noches, todos. Glenny. Bienvenida, adelante. Gracias por la, Se cerró, se le cerró el micrófono, Glenny. gracias por la bienvenida. Sí, estoy aquí hace un par de semanas. Ah, ok. Sí, tengo entendido que es muy difícil cualquier profesional y como dice el colega, es cierto. Eso no se lo dijo un profesor, no solamente aquí, en Santo Domingo. Ahora mismo un psicólogo sin maestría es como si fuera un bachiller. Duele decirlo porque son 4 años de mucho esfuerzo, casi Claro, 5 años, que nos digan bachiller, pero así mismo está sucediendo allá. Si usted no tiene una maestría, lamentablemente de allá usted está consiguiendo un trabajo bueno. Entonces imagino que aquí debe ser mucho más difícil todavía conseguirlo. Bueno, Pero hay que tiene que ser de luchar. Dice que el maestría pleito a que no se eche, que no doctorado. se... Tiene que ser de un nivel de maestría a doctorado para poder Exactamente. entrar. a Hasta doctorado a doctorado, veces piden. Así es. Y exactamente. si quieres trabajar como consejero de educación, por ejemplo, en una Tenemos que escuela todo el primaria, una escuela mundo por elemental, eso fajarse. podrían hacerlo. Gracias. Ya estoy en mi Exactamente. tesis de la maestría. Gracias, Señor, porque me descuidé bastante. Bendiciones a Sí. todos. Bueno, le agradecemos su tiempo a todos ustedes y por el coloquio al doctor Williams y Kenia también que colaboró bastante. Gracias a todos, gracias a Lourdes y los demás que participaron. Buenas Gracias. noches. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas Ojalá que noches.